vamos a pedirle a la tía Evelyn, después de haber escuchado los pedidos y agradecimientos que cada uno de ustedes tiene, para que nos pueda dirigir en oración, ¿ya? ¿Todo bien? Ya, niños, vamos a cerrar nuestros ojitos, a inclinar nuestros rostros. Gracias, Señor amado, que estás en los cielos, por darnos un techo, por darnos abrigo, por darnos un nuevo día de vida, por darnos alimentos, por darnos una familia que nos cuida y nos quiere. Muchas gracias, Señor, por permitirnos conectarnos este día. Agradecerte por la nueva alumna que tenemos en nuestro curso. Pedirte, Señor, que tú puedas proteger a cada una de nuestras familias. Pedirte que estés con las personas que están enfermas de coronavirus y ya sea de cualquier enfermedad. Pedirte por las personas necesitadas, por los abuelitos, por todas las personas que necesitan de ti, tanto en lo material como en lo espiritual. Pedirte, Señor, tú guíes esta clase, que podamos entender y comprender cada palabra de nuestro profesor. Quédate con nosotros, cuídanos, bendícenos. Todo lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me van a esperar un poquito porque se me olvidó abrir el... ¿Viste cómo entrar? ¿A la clase? ¿No estás conectado? Creo. Ah, no veía a nadie. No, solamente... Uy, yo conozco a la Yara. Ahí está el niño. Hola, Emilia. Hola, Yara. Hola, Yara. Yo cuando la vi en pantalla grande, yo dije, la Yara. Nos conocimos en el Santa Mónica. Sí. A todos les quiero mostrar mi elefante. Elefanti. Mi elefante de la infancia. Ya, ahora Pero sí, todavía vamos a estás en tu infancia. vamos a compartir pantalla. Veo que algunos de ustedes, o escuchaba que Sí, algunos de sí. ustedes ya conocían a Yara. Era pequeño. ¿Quién me está...? Vamos a comenzar. ¿Tienes que estar aquí o no? Profe, dejó de compartir pantalla. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Está rayado. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar. La semana pasada habíamos quedado en la fuerza de roce. ¿Qué es lo que era la fuerza de roce? Y vamos a hacer un pequeño resumen antes de entrar a los contenidos de este día. Primero estábamos viendo la unidad número 4, que tiene que ver con los efectos que tienen las fuerzas. Y habíamos hecho este resumen de lo que es fuerza. Primero, este es un tipo de mapa conceptual. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un mapa conceptual? Es como una pequeña estructura en donde aparecen conceptos y algunas palabras que nos indican y nos llevan a cabo las definiciones que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, aquí al centro tenemos la palabra principal, que es fuerzas. Ese es el tema que nosotros estamos viendo durante las clases, ¿no es cierto? De fuerzas aparecen 4 puntos que son importantes. Uno es la definición, otros son los efectos, otros son las características y otra es la representación. Y podríamos decir lo siguiente: fuerza, o la definición de fuerza, es interacción entre dos o más cuerpos. Eso es lo que significa una fuerza. Interacción entre dos o más cuerpos. Si no hay dos cuerpos que estén interactuando, que no se estén, que no se estén relacionando, no se ejerce fuerza. Y eso yo quiero que ustedes lo tengan claro. No se está ejerciendo fuerza. Acuérdense que yo siempre le he dicho, yo no tengo fuerza. Yo puedo ejercer fuerza, que es distinto. Y ejercer fuerza es cuando yo interactúo con un objeto. Entonces, dijimos, fuerza es la interacción entre dos o más cuerpos. Segundo, la fuerza puede provocar efectos, como cambio en el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Es decir, si yo aplico fuerza en un objeto que estaba en reposo,
¿Qué va a pasar con este objeto? ¿Qué sucedería si hay un cuerpo que está en reposo y yo ejerzo fuerza sobre él? Lo La más forma probable, se cambia. Se mueve. lo más se mueve. probable es que este objeto se mueva. Muy bien. Lo más probable es que este objeto se mueva. Pero también la fuerza puede producir deformaciones en los cuerpos que pueden ser permanentes o momentáneas. Por ejemplo, yo tengo una pelota y le ejerzo fuerza con mis brazos. La pelota se va a deformar un poquito, pero si yo la suelto, va a recuperar su estado. Va a recuperar su forma. pelota de metal, profesor. Estamos hablando de una pelotita de plástico normal, ¿ya? Ahora, claramente, si yo tomo una lata y con mi super brazo ultra poderoso, yo lo aprieto, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a deformar y si yo la suelto, va a quedarse con esa forma. Por lo tanto, hay deformaciones que pueden ser permanentes y hay otras que van a ser momentáneas según la fuerza que yo le aplique. Ahora, también dijimos que la fuerza tenía características. ¿Y cuáles eran ellas? Sentido, dirección y magnitud. Y estas se podían representar, como dice allá arribita, mediante una flecha. Yo voy a tratar de hacer una pequeña línea. Miren. Esta línea que yo estoy haciendo en pantalla, ¿qué me indica? ¿Sentido, dirección o magnitud? Dirección. Dirección, muy bien. La línea me va a indicar dirección. La dirección puede ser horizontal, Horizontal. vertical O vertical. o diagonal. O diagonal. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es el sentido? Es donde apunta la flecha. Exacto, el sentido me lo da la puntita de la flecha. O sea, en este caso yo le hice una flechita chiquitita a la misma línea. Y el sentido viene siendo hacia el lado derecho de su pantalla. Entonces, la dirección me la da la línea. El sentido me lo da la puntita de la flecha. Si es hacia la derecha, es a la izquierda. Ahora, la magnitud me la da el tamaño de la flecha. Tamaño. ¿Qué significa? Miren, Tamaño. ¿cuál de las dos supuestamente debería estar ejerciendo más fuerza? La de arriba. La de arriba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es más larga. Por lo tanto, a eso se le llama una representación. Mediante una flecha, yo puedo decir su dirección, su sentido, pero también la magnitud o el tamaño de la fuerza que se está ejerciendo. Muy bien, vamos a borrar para poder pasar a la otra proyección. Miren. Repaso clase anterior. Identificar por medio de la investigación experimental diferentes tipos de fuerza y sus efectos en situaciones concretas. La clase anterior vimos lo que era fuerza de roce, arrastrando objetos. Hoy día vamos a tratar de ver lo que es peso y fuerza magnética. El peso generalmente se conoce como fuerza de gravedad. Por eso yo siempre le he dicho que cuando yo me subo a una balanza, yo no me estoy pesando. Yo estoy midiendo mi masa corporal. ¿Ya? Vamos a seguir. La semana pasada vimos estas imágenes. Un resbalín de madera y un resbalín ya de metal. ¿Cuál de los dos debería tener menos roce? El de metal. El de metal. El de metal. ¿Por qué? Profe, ¿Quién me puede porque decir es más el por qué? liso. Porque es más liso. Porque es más liso, Uniforme. o sea, tiene menos porosidades, menos rugosidades. Y eso hace que yo pueda alcanzar una velocidad mayor en el de metal, ¿no es cierto? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Profe, Señor Salvador. ¿esos juegos funcionan con gravedad? ¿O no? Sí, pero, a ver, porque tú dices que va hacia abajo. Claramente, aquí funciona la gravedad, pero también está funcionando la fuerza de roce. Roce. Entre más lisa una superficie,
menos roce va a haber, por lo tanto el objeto va a tener mayor posibilidad de desplazarse. ¿Ya? Miren, aquí estamos viendo dos imágenes. Una de nieve, en donde los autos no están con cadenas, y hay otro vehículo que sí tiene una rueda con cadena. ¿Para qué le colocan cadenas? ¿Quién me dice para qué le colocan cadenas, Javierita? Para que no se deslice el auto a un lado a un lado que no haya nada. Correcto. Es para que no se deslicen los vehículos. O sea, entre más rugosidades, entre más áspera una rueda o más deformaciones tenga una rueda o el piso, va a tener mayor agarre un vehículo. En este caso, en la nieve, como la nieve es tan lisa, los vehículos tienden a resbalarse. Sin embargo, cuando les colocan cadena, eso no quiere impedir que no se resbalen, pero sí tiene un mayor agarre. Vamos a la siguiente. Estamos viendo solamente un repaso de la clase anterior, ¿ya? Miren, aquí tenemos dos bicicletas. Una con una rueda bien lisa y delgada, y otra con una rueda bien gruesa y con bastante rugosidades o porosidades, o deformaciones. ¿Para qué sirve cada una? Para Sofía. la lisa, Sofía, me levantó la manito Sofía Vergara. La lisa es para hacer ejercicio. La lisa es para hacer ejercicio. A ver, Salvador, ¿tú tienes otra opinión que mueve la cabeza? la lisa es para andar más rápido. Correcto. La lisa La es una mountain bicicleta bike, de velocidad. La lisa es una bicicleta de velocidad. ¿Por qué? Porque su rueda es delgadita y es lisa, lo que hace que tenga menos roce con el piso, con el suelo o con la sea más superficie. rápido. Por lo tanto, avanza más rápido. La bicicleta que está al lado es más gruesa, La más mountain ancha. bike. La mountain bike. ¿Para qué necesitan ese tipo de rueda? Sofía, Javiera. Para que pase por tierra, por cosas que te impidan pasar. Muy bien, para que tenga un mayor agarre en la tierra, en el barro o en el lugar donde ellos anden. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Profe, ¿Quién me habla? soy Tomás. Tomás, dígame. Soy. A ver, lo que pasó también es que es como ese tipo de bicicletas que andan en la tierra ya. Existen unas como todoterreno que tienen esas mismas ruedas. Sí, es que generalmente son estas son mountain bike, generalmente son como para todo terreno, que les llaman. Y efectivamente es como van en bajada o tienen que subir para que tengan mayor agarre, mayor roce con la superficie y puedan subir. ¿Qué pasaría con la bicicleta de velocidad si estuviera en un terreno de tierra o de subida o de bajada? Caería. Claramente Se se deslizaría, no tendría cómo afirmarse en la tierra o no tendría cómo detenerse. ¿Por qué? Porque su rueda es lisa, en cambio la otra es mucho más áspera. Por lo tanto, podríamos empezar a concluir lo siguiente. Miren, vamos a pasar a lo siguiente, en donde está el resumen de la clase anterior. Miren, dice, ¿qué caracteriza a la fuerza de roce? La fuerza de roce tiene su origen en las pequeñas irregularidades o rugosidades de la superficie que se encuentra en contacto. La fuerza de roce siempre se opone al deslizamiento de los cuerpos que están en contacto. Por lo tanto, esa es una característica especial, que la fuerza de roce siempre se va a oponer al movimiento o al deslizamiento, va a tratar de detenerlo. Por eso, entre más lisa una superficie o más rugosa esté, generalmente produce más fricción y más roce, y tiende a detener con más rapidez los objetos. El segundo punto, mientras mayor sea la rugosidad de la superficie que se encuentra en contacto, mayor será la fuerza de roce. Tercero, mientras mayor sea la masa, o sea, si la masa es mayor, o sea, tiene una mayor cantidad de kilos, dice que se desea mover sobre la determinada superficie, mayor será la fuerza de roce que actúa sobre él. La semana pasada habíamos visto un ejemplo de una niña que estaba moviendo una caja, ¿no es cierto?
que aparece en su libro, si no me equivoco, en la página 100, a ver, voy a buscarlo aquí, 181. Entonces, en su libro, en la página 181, había una niña que estaba tratando de mover una caja, pero sobre una alfombra. ¿Dónde costará mover más la caja? ¿Sobre la alfombra o sobre la cerámica? ¿Dónde? La cerámica. La cerámica. Va a ver, ¿dónde costaría más mover una caja? La En la alfombra. La alfombra. En la alfombra. ¿Por qué? Porque la alfombra no es tan lisa como una cerámica de living o de comedor. ¿Ya? Ahora, hay una notita abajo que dice, la fuerza de roce permite, entre otras cosas, que podamos caminar, viajar en bicicleta o en automóvil, ya que posibilita que nuestros pies o las ruedas del vehículo se adhieran al suelo. Sin la fuerza de roce sería prácticamente imposible que nos pudiéramos desplazar. Eso es el resumen de la clase anterior. Hoy vamos a ver esto. Y en esto, si no me equivoco, Salvador se manejaba bastante bien. Salvador, ¿estás por ahí? Sí. Mi niño, ¿me puede leer qué es lo que nosotros vamos a ver en la clase de hoy? ¿Qué es la fuerza? Léame. Identifica qué es la fuerza magnética. Identificar qué es lo que es la fuerza magnética. ¿Y lo segundo? Describir los efectos de la fuerza magnética sobre un objeto. Muy bien. Describir los efectos de las fuerzas magnéticas sobre un objeto. Avancemos. Vayan a su libro en la página 184. ¿Todos tienen su libro a mano? El que no lo tenga, lo tiene que ver en la pantalla, ¿ya? Porque es lo mismo que aparece ahí. Página 184 del libro. Tío, Baltasar, ¿es el libro? libro de Ciencias Naturales, página 184. De ciencia. Señorita Yara, Que yo no tengo el libro. no tiene el libro, no se preocupe porque lo que está en la pantalla es la hoja del libro. Es solamente porque a veces algunos ocupan el celular y en el celular la pantalla es muy pequeñita y no se logra ver bien. Pero es la misma hoja que está en el libro, ¿ya? Ya. Yo tampoco tengo el libro. ¿Cuál, profe? Página 184. Mire, aparece un imán. Aparece un imán que dice lo siguiente: experimento con las fuerzas magnéticas y de peso. Antes de empezar, escucha las indicaciones que te dará tu profesor. Vamos leyendo. Dice, para que se produzca interacción, o sea, fuerza, entre dos cuerpos, es necesario que estos se encuentren en contacto. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que estos se encuentren en contacto para que haya fuerza? ¿O se ejerza la fuerza? No se olviden que la fuerza es la interacción de dos o más objetos. El punto 2 dice, en pareja, en este caso lo vamos a hacer en forma grupal, consigan dos imanes, un clip, una lata de aluminio y plástico, pero yo sé que es más o menos difícil. Yo aquí tengo algunos imanes que saqué del refrigerador. Ustedes supongo que también tienen imanes en el refrigerador, ¿no es cierto? Yo lo tengo atrás mío. Hay algunos que ya los tienen en la mano. Aquí yo tengo algunos imanes que los despegué del refrigerador. Miren, dice, ¿qué diferencias observaron al acercar el imán a los distintos materiales? Por ejemplo, aquí yo tengo un imán que está en una pegatina de ahí del refrigerador y lo voy a acercar a un palito de fósforo. Miren. ¿Se pega? No. No. Se cae. ¿Qué pasa al plástico? Miren. Tampoco. Tampoco se pega. A ver, ¿tengo alguna otra cosa? Porque normalmente a mí los imanes se me pegan cosas más como de metal y esas cosas. Correcto. Correcto. Miren, aquí yo tengo dos imanes. Las cosas de metal. Aquí tengo dos imanes. ¿Qué pasa con los imanes?
Se atraen. Se pegan. ¿Saben Fusión. cuándo se van a atraer? Cuando tengan polos distintos. Los imanes generalmente tienen uno que es positivo y Y otro otro que es negativo. negativo. Profe, Un lado positivo y uno negativo. Y Así se atraen. tienden a atraerse cuando son de distinto polo. Miren, aquí yo tengo varios que son de distinto polo. Uno positivo y otro negativo. Por eso se pegan. Este Profe, tiene imán, miren. Y se pegan. ¿Lo están viendo, no es cierto? Ya, Sí. ahora. profe, ¿Sí? la Yara está levantando la mano. Y ahora, perdón, no estaba pendiente de los imanes, dígame. Lo intenté con una moneda y tampoco funciona. Sí, son algunos tipos de materiales y no se olviden. La que si moneda yo es de tengo- cobre, pues. Sí, espérense. Es que hay solamente con algunos tipos de metales, no con todos. Y resulta que también va a depender del peso, o mejor dicho, de la masa y del peso. ¿Por qué? Porque si yo coloco un metal muy pesado dentro de un imán, o sea, cerca de un imán chiquitito, lo más probable es que se deslice y se caiga. profe, Pero eso no quiere decir que no haya fuerza de atracción. Y miren, aquí yo tengo dos imanes que tienen el mismo polo. Son dos positivos. ¿Qué creen que va a pasar? Se No van se a van a pegar. juntar. Se van a... ¿Eh? ¡Fusión! No se van a pegar. No se van a juntar, se van a repeler, se van a alejar uno del otro. Cuando son polos distintos, por ejemplo estos. Estos son distintos. ¿Por qué? Porque se atraen. Pero aquí hay dos que son iguales. Mira, trato de juntarlos y hay una fuerza que me impide. Ahora, si yo le agrego mayor fuerza, los voy a unir igual. Aquí están unidos, pero miren cuando yo los suelto. ¿Se dieron cuenta que saltó? Sí. Lo alejó. ¿Por qué? Porque son del mismo polo, miren. profe, ¿Sí? Se fue. ¿Quién me habla? ¿Javierita? traje 2 imanes. Ya. Y aquí hay una fuerza cuando lo pongo así. Exacto, hay una fuerza de atracción. Se pueden pegar, ¿no es cierto? Sí, Miren, cuando los dos imanes se pegan es porque son polos opuestos, uno positivo y otro negativo, o uno negativo y el otro positivo. Pero cuando no se pegan y se repelen, o sea, tratan de alejarse, es porque los polos son iguales, o sea, dos positivos o dos negativos. Miren, vamos a seguir. Veamos esta página. La página 184 en la parte de abajo. Dice fuerza magnética. Como pudieron observar, el imán tiene capacidad de atraer ciertos materiales, por ejemplo, el hierro, con un clip o los corchetes. Miren, aquí yo tengo corchetes. Aquí en mi manito yo tengo corchetes, no sé si lo están viendo. sí, Y los atraen, se pegan al imán. Entonces dice, no encontré un clip, pero sí encontré corchetes. Dice, esta fuerza de atracción se denomina fuerza magnética y actúa a distancia. También pudieron observar que esta fuerza no actúa sobre ciertos materiales como el plástico, el vidrio o sobre metales como el cobre o el aluminio. Por eso no podía a lo mejor pegarse a la monedita, porque si la monedita es de cobre no lo va a atraer. Después dice, al acercar dos imanes es posible observar que en determinadas posiciones estos se atraen, que es una fuerza de atracción. Y en otras se repele, fuerza de repulsión. Y aquí nosotros tenemos dos imágenes. Una que dice N, o sea, y la otra tiene sur. Eso significa que uno es polo norte y el otro tiene polo sur. ¿Qué pasaría ahí? ¿Se atraerían o se produciría repulsión? Repulsión. Ahí hay polos opuestos, uno norte y otro sur. ¿Qué pasaba con los polos opuestos? Se juntan. Se juntan, se atraen. Sí. Por lo tanto, en el primer recuadro uno debería colocar se atraen. Y en el segundo, donde hay norte y norte, o sea, tienen el mismo polo, ¿qué se produce? ¿Se atraen o se repelen? En la segunda imagen.
Se repelen. Aarón, muy bien, se repelen. No se olviden, dos imanes con polos opuestos se van a atraer. Dos imanes con el mismo polo, ¿qué va a pasar? Se van a repeler o a separar. Sí. Miren, esta imagen la coloqué solamente como cultura general. ¿Quién se atreve o quién quiere leerla? Javierita, ¿usted? No, estaba solo entendiendo. ¿Quién quiere leerla? Usted. ¿Yo? Ya, yo la voy a leer. Sí. Dice lo siguiente: la Tierra es similar a un enorme imán. Escuchemos bien. Acuérdense que nosotros decíamos que la fuerza es la interacción entre dos o más objetos. Y habían fuerzas que funcionan a través del contacto, o sea, cuando yo empujo una caja, cuando yo, no sé, voy caminando, o cuando yo tomo unas pesas, estoy ejerciendo fuerza. Pero también hay unas fuerzas que actúan a distancia, que no es necesario que estén en contacto, como es la fuerza magnética y la fuerza de gravedad. Dice, la Tierra es similar a un enorme imán. Los imanes poseen dos polos, por lo que se puede atraer o repeler entre sí. Un instrumento de navegación que se relaciona con los imanes es la brújula, la que contiene en su interior un pequeño imán en forma de aguja. Al dejar quieta una brújula, el imán en su interior se orienta de determinada manera. Uno de los extremos de la aguja que tiene el imán se mueve hasta apuntar hacia el norte geográfico y el otro hacia el sur geográfico. Pero ¿por qué sucede esto? Nuestro planeta funciona como un gigantesco imán, cuyo extremo norte atrae a uno de los extremos de la aguja contenida en la brújula, de la misma manera que dos imanes se atraen entre sí. Entonces, ¿ustedes han tomado alguna vez alguna brújula y se han dado cuenta que la brújula siempre apunta hacia el norte? Profesor. Sí, profesor. ¿Tomás? Profe. ¿Quieres hablar? Sí. Dígame, hijo. Sí, quiero decir algo. Algo muy curioso que pasa con el norte y el sur. Mira, en los árboles de pino ya, para ver si quieres ir al norte, tienes que seguir el musgo que está si el musgo del árbol está hacia allá, es que quiere decir que está yendo al norte. Sí, por la humedad. Hay distintas maneras de orientarse cuando uno no tiene un imán, a través de las estrellas, a través de la vegetación. Por lo tanto, eso es muy real lo que dice Tomás. La Cruz del Sur. La Cruz del Sur, exactamente. Salvador, mira la pantalla. Aquí vemos una cortina que supuestamente tiene unos brochecitos, una cortina de baño, donde tiene unos brochecitos que uno al juntarlos se pegan, como los imanes. La cartera, ¿se han dado cuenta que también hay carteras que tienen imanes que hacen que se unan y se pueda cerrar en realidad? Miren, aquí quiero que ustedes vean lo mismo que estábamos viendo en el libro. ¿Qué pasa si hay dos polos sur? ¿Qué va a pasar con los imanes? Se repelen, se separan. Se repelen. ¿No es cierto? Se repelen, se separan uno al lado del otro. Cuando hay dos polos norte, ocurre exactamente lo mismo. Se repelen. Sí. Pero cuando hay polos distintos, uno norte y uno sur, se atraen. Se unen. Se unen. Miren, cuando ustedes se unen. voy a contar un secreto, espero que los papás no estén ahí, pero cuando uno va creciendo, generalmente le gusta el niño o la niña que es distinto a uno. Por eso dicen que los polos opuestos se atraen. Cuando son muy distintos, generalmente se atraen. En realidad mi esposa es muy tranquilita, ella es más calladita que yo soy bueno para hablar, tengo más desplante, entonces eso es lo que me dicen, que los polos opuestos se atraen, pero no le cuenten a nadie, ¿ya? A pesar que los papitos están al lado suyo. No, la mía está trabajando. Miren. El mío se va a... Ya, miren la pantalla.
¿Qué quiere ver? Mamá está con mis hermanos. Y la pantalla. Ahora llega. Aquí vimos la fuerza magnética de los imanes, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la fuerza de La fuerza de gravedad. Wow. Nota. Profe, una manzana cae al piso porque la masa es mayor. Miren, ¿qué es lo que están viendo en la pantalla? Una Una manzana cae. manzana que se cae. Una manzana que se cae de un árbol. ¿Por qué la manzana cae al suelo y no se va hacia arriba? Porque hay gravedad. Porque hay gravedad. ¿Y qué es lo que es la gravedad? Es lo que te mantiene pegado al piso. Es una fuerza que tiene la Tierra sobre los objetos. La manzana Profe, de profe, A ver, levanten la manito para hablar porque... Profe, Tomás, sí. Además, también también hay otra forma que no contiene la fuerza de gravedad y también, o sea, sí tiene la fuerza de gravedad ya, pero si un objeto crece y es más pesado, se va a caer como la manzana. Si está madura, se cae. ya. Muy bien, miren, dicen, la Profe. ciencia dice que todos los objetos, que todos los cuerpos, desde una manzana, desde un lápiz, todo tiene fuerza de gravedad. Solamente que son tan pequeñas que esa fuerza de gravedad no se siente. Javierita me está levantando la mano, ¿quiere hablar? Sí, que la manzana le gana a la gravedad, porque como en el espacio que tú flotas y saltas, y una persona acá en la Tierra le gana a la gravedad. Miren, la fuerza de gravedad es conocida como peso también. Y esa fuerza la tienen los objetos que son muy grandes, como un planeta. O sea, en realidad, dicen que todos los objetos tienen fuerza de gravedad, incluso una manzana, pero son tan pequeños, que es imperceptible. Y que solamente del tamaño de un planeta o de la Luna podría entenderse. Miren, vamos a ver imágenes más adelante. profe, Ahora vamos a ver la fuerza de gravedad y el objetivo de la clase es identificar la fuerza de gravedad y sus efectos en situaciones concretas. Dice, ¿escribimos? identificar qué es la fuerza de gravedad y describir los objetos de la fuerza de gravedad sobre un objeto. Miren, vayan a su libro, en la página 186. Aparece este mismo cuadrito. ¿Ah? ¿El objetivo hay que escribirlo? Mi niña, no lo vamos a escribir ahora porque vamos a perder un poco de tiempo, pero yo subo todos estas clases a YouTube y después ustedes las escriben y van revisando el video más detenidamente y van completando lo que es el libro. Yo lo que ahora quiero es que ustedes vayan conociendo un poquito Profesor, ¿cómo se llama la lo que es clase en fuerza YouTube? magnética y fuerza de gravedad, ¿sí? Profesor, ¿Sí? ¿cómo se llama la clase en YouTube? Tienen el mismo nombre, están por fecha, así que usted quiere, por ejemplo, dice cuarto básico B, lenguaje, cuarto básico B, ciencias naturales, en este caso sería cuarto básico B, ciencias naturales, y tiene la fecha del día de hoy. ¿Ya? Profe, ¿cómo se llama ese canal? La página de YouTube del colegio. Ustedes buscan YouTube, Colegio Adventista Santiago Sur y va a aparecer. ¿Ya? Ya, voy a suscribir para que me lleguen todas las clases. Todas las Mira. clases. Aquí Activa la campanita. aparece este recuadro. Dice la masa de la moneda versus elongación del resorte. Y aparece una maquinita al lado con un frasquito, que si ellos le echan una moneda, que su masa es 15 gramos, va a estirarse 1 centímetro. Pero si le echo 2 moneditas, va a pesar 30 gramos, por lo tanto se va a estirar 2 centímetros. Si le echo 3 moneditas, su masa va a ser de 45 gramos y se va a estirar 3 centímetros. ¿Qué podríamos decir de esta tabla? Que a mayor masa, ¿qué es lo que ocurre?
la fuerza de Mayor. gravedad que Mayor. la atrae hacia la Tierra va a ser Es mayor. Mayor. Profe, Miren, leamos lo que dice abajito. Todos los seres vivos y los objetos de la Tierra están sometidos a una fuerza constante denominada fuerza de gravedad o peso, la cual los atrae hacia el centro del planeta. El peso es un cuerpo, o sea, el peso de un cuerpo depende de su masa. Es decir, mientras mayor sea su masa, mayor será su peso. Lo anterior se evidencia en la actividad representada inicialmente. A medida que aumentó la masa de las monedas, también lo hizo la elongación del resorte, debido a que el peso es mayor. Ahora yo les pregunto, ¿se acuerdan de como 4 clases atrás o 3 clases atrás? En donde la masa no tenía relación con el volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Sin embargo, el volumen no tiene que ver con la cantidad de materia, sino que tiene que ver con el espacio que ocupa. Y ahí nosotros habíamos visto una pelotita de plástico y una pelotita chiquitita de acero. La pelotita chiquitita de acero tenía mayor masa, pero tenía menos volumen. Pero tenía menos volumen. Miren, aquí estamos caminando sobre planetas o cuerpos celestes gigantes, grandes. Dice, la fuerza peso o fuerza de gravedad, otro tipo de fuerza ejercida a distancia, depende de la masa de la Tierra, entre otros aspectos. Si un cuerpo se encontrara, por ejemplo, en la Luna, su peso sería menor que en la Tierra, puesto que la masa de la Luna es menor que la masa de la Tierra. Sin embargo, la masa del cuerpo es la misma en ambos astros. Por ejemplo, vamos a ver a quién anda por ahí. La Emilia. Vamos a imaginarnos que la Emilia pesa, o sea, su masa corporal es de 35 kilogramos. La masa corporal de la Emilia son 35 kilogramos. Y si ella está en la Luna, va a seguir teniendo la misma masa, 35 kilogramos. Pero su peso, la fuerza de gravedad, va a ser menor. ¿Por qué? Porque la Luna, al ser más chica y tener menos masa, la fuerza de atracción o la fuerza de gravedad que tiene la Luna es mucho menor. Por lo tanto, podríamos deducir que la masa de la Emilia va a ser la misma en la Tierra, en la Luna o en Júpiter. Pero su fuerza de gravedad va a ser distinta. ¿Quién me quería hacer consulta o quién quería hablar? yo, Salvador, Salvador, cuénteme, hijo. que usted sabía que en Canadá, en una parte por Canadá, ¿Cómo, hijo? hay menos gravedad. En una parte de Canadá hay menos gravedad. Puede ser Uno- que en algunos sectores haya menos gravedad que en otros, porque va a depender de la masa de esos lugares. ¿Ya? Miren, si ustedes están viendo la imagen, dice que la gravedad o el peso de esa niña en la Luna era de 65 newton. En la Tierra era 400 newton. Y en Júpiter, 1000 newton. ¿Por qué creen que se debe? ¿Cuánto es 1000 newton? Los newton es la unidad de medida del peso o de la fuerza de gravedad. Así como nosotros cuando nos subimos a una balanza y medimos nuestra masa corporal, la masa corporal mía, por ejemplo, vendrían siendo 100 kilogramos. ¿Ya? De puro músculo, pero son 100 kilogramos. ¿Ya? Niños, entonces, la masa se mide en kilogramos. El peso o la fuerza de gravedad se mide en newton. Se mide en newton. Sofía, ¿iba a decir algo, hija? ¿No? Ya. Miren, veamos lo siguiente. ¿Qué están haciendo estas personas ahí en la playa? Jugando a la pelota. Ya. Fuera de Tiran la cuarentena. pelota hacia arriba y ¿qué es lo que hace la pelota? Rebota. Baja. Fuerza. Por eso se dice que todo lo que sube tiene que bajar.
En este caso, si nosotros lanzamos una pelota o nosotros saltamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver Vamos a a tierra. bajar la pelota. Vamos a volver a tierra. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad o la fuerza que tiene la Tierra atrae todos los objetos hacia su centro. Miren, aquí tenemos un planeta, que es el planeta Tierra, y tenemos personas en distintos lugares. ¿Por qué creen que las personas están pegadas a la Tierra? A pesar de que están Gravedad. abajo, arriba o Por al la lado. gravedad. Por la Por fuerza la de gravedad. gravedad. La fuerza de gravedad Profe. hace que los cuerpos estén o siempre vayan hacia la Tierra. A eso se le llama fuerza de gravedad. No En se el olviden centro de la que Tierra hay un minisol, ¿no? trae Fuerza o los objetos masa. hacia su centro. Sigamos viendo imágenes. ¿Por Profe. qué aquí astronauta Un astronauta. es como si estuviera flotando en la luna? O sea, camina, pero ¿qué es lo que sucede? Flota. Es como si anduviera Flota. Flota. flotando, La Tierra. caminando despacito. ¿Por qué creen que sucede? Por la gravedad. Ya, por la gravedad. Pero ¿por qué no puede caminar normal como aquí en la Tierra? Porque no hay Por gravedad. la gravedad. Sí, por la gravedad. ¿Pero por qué? Porque en la Luna hay menos gravedad. que en la Tierra. Gravedad. En la Luna, por ser un plan, o sea, en este caso un satélite, pero por ser más pequeño que la Tierra, tiene No hay menos tanta gravedad. gravedad. Hay menos gravedad. Entonces las personas pareciera que anduvieran como flotando. Sí. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en Júpiter, que es un planeta mucho más grande que la Tierra y tiene más masa? ¿Estaríamos pegados al piso? Estaríamos prácticamente pegados al piso. ¿Quién dijo eso? El Salvador. ¿Salvador? ¿O fue Joaquín? Yo, El Salvador. 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 Claramente, nos costaría mucho más caminar. ¿Por qué? Porque la fuerza de Por la gravedad que masa. tiene Júpiter, al ser más grande, su fuerza de Por la atracción es masa. mayor. Por lo tanto, nos tendría más afirmado al piso. Imagínense que si nosotros tuviéramos Júpiter, nuestro cuerpo tendría que ser distinto. Nuestros huesos tendrían que ser mucho más gruesos. Tendríamos que tener mucho más musculatura para Como poder Avatar. para poder caminar, porque el planeta nos tendría pegado al piso. Sigamos, miren. ¿Qué es la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad es aquella que hace que los cuerpos sean atraídos hacia la superficie de la... ¿De dónde? De la La Tierra. Tierra. Claro, porque estamos aquí en la Tierra, pero si estuviéramos en la Luna, nos atraería hacia la Luna. Si estuviéramos en Profe. Júpiter, nos atraería hacia Júpiter. Dice, Profe. por ejemplo, cuando saltamos, volvemos a caer al suelo en vez de salir volando. Las fuerzas de gravedad afectan el movimiento. Newton describe la fuerza de gravedad como el fenómeno por el cual todos los objetos de una masa determinada se atraen entre ellos. Cuanto mayor masa contenga el objeto, más fuerte es la fuerza gravitacional o la fuerza de gravedad. Profe, Salvador, hijo. en el centro de la Tierra no hay un minisol. O algo así. Es un núcleo, pero miren, dice que se encuentra a grandes temperaturas, pero la unidad que viene en historia, vamos a ver las capas de la Tierra. Ahí vamos a estudiarlo un poquito más detenidamente. Miren, en su pantalla, ¿qué es lo que vemos? Un perro. Ya, y el perrito de juguete, ¿cuánto está pesando? ¿Cuál es su masa? 1 kilogramo. Un kilogramo. Gramo. Si estuviera en la Luna, ¿cuánto sería? Un kilo. Kilogramo. También lo mismo, ¿no es cierto? Kilogramo. La masa, o sea, lo que yo tengo aquí en la Tierra. Salvador, ¿tú has medido tu masa corporal o tu peso? Que la gente le dice peso, pero no es peso, es masa Es corporal. la masa. Sí, ¿Cuánta masa corporal tienes? como 45. Ya, 45. O sea, si tú poquito. estuvieras aquí Ahora en la todo Tierra, o sea, en realidad tú estás en la Tierra. Si tú estás aquí en la Tierra, o estuvieras en la Luna, o estuvieras en Júpiter, tu masa Eso sería lo corporal mismo. sería la misma, en el lugar en donde tú te encuentres. Profesor, son Lo las que 10:50. varía o lo que cambia va a ser el peso.
o la fuerza de gravedad, y esa se mide en Newton. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo. Miren la lámina que viene. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y se expresa en gramos o kilogramos, o también en toneladas. ¿Ya? Yo peso 0 toneladas. ¿Qué es lo que es el peso? El peso es una fuerza. Miren, vimos lo que era la masa, que es la cantidad de materia de un cuerpo y se mide en gramos, kilogramos o toneladas. Aquí el peso es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre un cuerpo, se mide con un dinamómetro y su unidad de medida es el newton. No es lo mismo peso y masa, son distintos. Lo que ustedes ven abajito es un dinamómetro, de distintas formas. Uno es digital, otro es manual, pero esos son los Profesor, dinamómetros. ¿Sí, Didi? ¿qué es un dinamómetro? ¿Está viendo los dibujitos en pantalla? Es lo que se ocupa para medir Para el peso medir corporal. el peso o la fuerza de gravedad de un objeto. O Por para ejemplo, antiguamente, o hay algunos todavía, que cuando van a la feria usan el primero. La primera lámina, o sea, el primer dibujo que ustedes ven ahí. Este. Y cuelgan la bolsita en el ganchito. Sí. Y cuando cuelgan la bolsita en el ganchito, esa periquita que está arriba se mueve. Y te va a decir cuántos newtons son. ¿Ya? Por lo tanto... y eso indica cuánto vale. Exacto. Miren, la relación es Profesor. 1 kilogramo son aproximadamente 10 newton. Son 9,8 si no me equivoco, pero niños, la relación de 1 kilogramo Y hay 54. tiene que ser aproximadamente unos 10 newton aproximadamente. ¿Aarón? Yo tengo uno. Ese es, pues. Esos son dinamómetros. ¿Y eso por qué tienen el ganchito Aarón. abajo? Porque con eso miden la fuerza que hace la Tierra sobre el objeto. Aarón, pésate. A ver cuánto pesas. Miren, vamos a pasar a la siguiente imagen. Y esta nos aclara un poco más. Fíjense, la Tierra y la Luna. ¿Qué pasa con el resorte de... ¿Qué pasa con Uno el se resorte estira de más y cada el uno de otro los se dos? estira menos. ¿Ah? Uno se tira más y Uno otro se estira más y el menos. otro Ya, menos. ¿cuál es el que se estira más? El de la Tierra. El de la Tierra. ¿Por qué? El de la Tierra. Porque hay más gravedad que la Luna. Porque hay más gravedad que en la Luna, porque la Tierra tiene más masa. Eso es lo que yo quería que ustedes entendieran. El resorte se estira más, ¿por qué? Porque en la Tierra hay más gravedad. tiene mayor masa que la Luna. Entonces, fíjense, las dos piedras son iguales, tienen la misma masa, pero tienen distinto peso. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en el primer Viaje a la Luna mostraron lo difícil que era llorar. Porque las gotas se pegaban al cuerpo más cercano. Ya. Eso es un dato curioso, no lo sabía. Miren, ahora vamos a ver la misma imagen, pero relacionada con la masa de los cuerpos. Miren, peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo y se expresa en newton. Aquí tenemos la misma imagen en la Tierra y la misma imagen en la Luna. ¿Cuál es la masa de la roca o de la piedra que tienen ahí? 10 10 kilogramos. kilogramos. 10 kilogramos. 10 kilogramos. Estamos viendo la masa, no el peso. La masa de la roca o de la piedra es 10 kilogramos en la Tierra. ¿Y en la Luna cuánto pesa? O sea, ¿cuál es su masa? 10 kilogramos. Es la misma. ¿Se dan cuenta que es la misma? Pero el peso en newton, si yo voy a la Tierra, es de 98 newton. Y Pero en la voy Luna de a la 16 Luna newton. solamente 16 newton. ¿Por qué? Porque la Luna, al ser más pequeña, tiene menos fuerza de gravedad. Y la Profe. Tierra, por ser más grande y tener más masa, tiene una fuerza de gravedad mucho mayor. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿cuál es el planeta que se considera planetoide?
Planetoide, estábamos diciendo que Plutón era un planeta antiguamente, estaba considerado dentro de uno de los 9 planetas del sistema solar. Sin embargo, por su tamaño y por otras cosas, hace algunos 10 años atrás aproximadamente, lo sacaron de la categoría de planeta y lo pusieron como planetoide, ¿ya? O un planeta más pequeño. Si pasemos a la siguiente imagen. Y si vamos a ese Bien. planetoide, sería menor la Sería mucho menor el peso, gravedad. la gravedad. Sería menor la gravedad. Profesor, Tomás Beni tenía levantada su mano hace rato. Gracias, tía Evelyn. Tomás, perdón, es que yo solamente veo 3 caritas. Entonces, ¿Les cuento algo curioso? dígame, Tomás. Los primeros animales fueron una tortuga, los monos y también me acuerdo de otros animales, pero se me olvidaron, ¿ya? Ya. El pájaro. Los primeros animales fueron una tortuga y los monos. Eso tiene que ver con la teoría de la evolución, que es una teoría, que las teorías no están 100% comprobadas. Lo que nosotros sí, la religión dice lo contrario, dice que Dios creó todos los animales el mismo día y los formó. Por lo tanto, hay distintos tipos de creencias frente a eso. ¿Ya? ¿Quién me iba a hablar, Salvador? El Salvador. No, que en la NASA enviaban a los animales. En la NASA enviaban los animales. Ah, La NASA envió avispas al espacio. Por una eso perrita. digo, no. Sí, Ya, enviaron una tortuga y en Rusia llevaron a los monos. Ya. También Miren, mandaron a los perros. y mandaron a un perrito también. Miren, niños, vean lo Profe. que aparece en la pantalla en este momento. No te había ¿Le puedo hablar? entendido, Tomás, perdón. Miren lo que está en la pizarra. ¿Qué aprendí hoy? Identificar qué es la fuerza de gravedad. ¿Lo entendieron bien, muy bien, Sí. o debo mejorar? Muy bien. ¿Les quedó Bien. claro? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Describir los efectos de la fuerza de gravedad sobre un objeto. Muy bien. Muy bien, bien, o debo Muy mejorar? bien. So good. Muy Si bien. no les quedó bien, claro, bien, bien. ustedes pueden volver a revisar esta misma En la clase primera, en muy YouTube. bien. Profesor, las 10:50. Sí, Bien, vamos a en la terminar, si está en segunda. la última, si no me equivoco, la última lámina. Dice, Ok. versículo para esta semana, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero, profe, ese ya lo leyó. Sí. Profe, ya son las 11. La otra vez se lo Amor, ¿qué leyó dice en la pantalla en este Ya momento? son las 11. Fin. Por fin, terminamos. Ya, mis niños. Vamos a dar por terminada la clase, ya que terminamos Hasta la próxima. Fíjate, le los dije. PPT. Le dije Hoy chao. terminamos justo. Es que Hasta era la más, próxima. más explicativa. Son las 11 puntos. Mira, no me pasé ni un minuto. Profesor, recordarle Está diciendo la chao. clase de educación física. ¿A qué hora, tía? ¿A qué hora, Hoy, profesora? Miren, déjenme ¿A qué hora es, preguntarle, déjenme preguntarle al Asistenta. profesor primero, ¿a qué hora le acomoda más a usted? ¿A las 2 o a las 3 de la tarde? A las 2. A las 2. A las Ya, 2. dejémoslo a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. 2. Clase de educación física hoy día a a las las 2 de dos. la A las tarde. dos. Yo voy a hablar con el profesor con el profesor Christopher. Niños, en este momento hay 33 conectados, 30 alumnos. los pastores. Seguimos manteniendo Profesor, buenos te mando. Chicos, que Dios los bendiga, que cuídense, háganle caso a sus padres, obedézcanlo en todo, Profesor, porque lo mismo que le dije yo, eso es Profe. agradable al Señor. profe. ¿Sí? Chao, profe. Que tenga un buen día. ¿A las 2? A las 2 de la tarde, clase de educación física. Un abrazo, un besito grande, gracias tía. Profesor. Chao. Yo tengo una